Hola, buen día, somos la familia Noya Verdugo y queremos decirles que para nosotros fue gran bendición este domingo haber podido escuchar la palabra de Dios por medio de las redes sociales, por medio de YouTube, a nuestro pastor haberlo escuchado con una palabra poderosa y de aliento para todos nosotros. Así es, y queremos invitarlos a que te puedas conectar, que aún en medio de este tiempo que estamos viviendo en la sociedad, en esta contingencia, Dios tiene cosas grandes para nosotros y los invitamos a que te conectes, que estés atento el domingo de escuchar la palabra, que aún en medio de esta situación y en nuestra casa, ahí se manifiesta Dios en nuestras vidas. Amén, conéctense, esténse atentos a las redes sociales. Okay. Hasta luego. Bienvenido a casa. Bienvenido a tu nuevo hogar. Comunidad. Feliz domingo, iglesia. ¿Estamos listos para adorar a Dios? Señor, te adoramos en esta hora, Padre. Nos conectamos contigo en este momento y apartamos tiempo para ti. Y vuelvo a empezar. Me salvaste y regresé a tu amor. Y yo me rindo, toma todo mi corazón y todo mi corazón. Él quita toda opresión y quitas la opresión, y tú nos libras y siento tu amor y llenas todo, toma y todo mi corazón. Vamos. Tú nunca me dejarás ni me abandonarás, tú nunca me fallarás, tú nunca me fallarás, y vamos a gritar, la victoria llegó. Oh, la victoria llegó, yeah. Hoy toma todo nuestro corazón y toma y todo mi corazón. Y yo, 1, 2, 3, go. Tú nunca me dejarás ni me abandonarás, tú nunca me fallarás, tú nunca me fallarás, y vamos a gritar, la victoria llegó. La victoria ha llegado a nuestras vidas, la victoria ha llegado a tu corazón, y por eso bailamos, cantamos y danzamos con el corazón. Vamos, si puedes decir esto. Voy a bailar, voy a cantar, voy a danzar en la casa de Dios. Voy a bailar, voy a cantar, voy a danzar en la casa de Dios. Y en la casa de Dios. Oh,
tu casa, Señor, queremos adorar, Padre. En tu casa queremos entregar todo lo que somos. Gracias, Señor, por estar aquí. Paz, dame de tu paz. Tormentas cesarán al oír y tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás y tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Y Cristo, Cristo. Generosidad. Puedes seguir ofrendando, diezmando o realizando donaciones especiales por medio de un depósito o transferencia bancaria al número de tarjeta de Santander 5579-0700-7274-4140 o en Scotiabank 5579-2091-3222-6371 a nombre de Gabriel Rodríguez Almanza, o bien por medio de PayPal a la cuenta de paypal.me/comunidad Culiacán 20. No olvidemos la importancia de sembrar y ser bendecidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en vivo y quiero saludar a toda la gente que está ahorita conectada. Hace un momento estuvimos escuchando algo de la alabanza de algunos eventos pasados. Estamos recordando lo maravilloso de estar en nuestra iglesia y pronto vamos a estar en nuestra iglesia. Eso estamos completamente seguros. Pero bueno, es una súper gran bendición poder estar ahorita conectados, estar con ustedes. Saludo a toda la gente que nos está visitando en nuestro canal de YouTube, gente de diferentes lugares. Es una bendición. Principalmente quiero saludar a la gente de nuestras iglesias locales aquí en Culiacán y en Navolato. Estamos contentos, felices de que estén conectados con nosotros, que puedan ver esta transmisión en vivo. Ahorita estoy en un muy bonito estudio, pudiendo hablarte acerca de lo que hicimos la vez pasada. Continuamos con el tema del poder de Dios, cómo activar el poder de Dios. Pero antes quiero recordarte la importancia de sembrar, de ser generosos. Quiero decirte sencillamente, a ver si puedo tratar de hacerlo en un minuto. He conocido a Dios como un Dios realmente generoso. He estado en momentos especiales. Estuve el año pasado en nuestro aniversario número 25, en el mar, viendo cosas maravillosas de la naturaleza. En diciembre pasamos por la sierra y años de no haber una nevada, y hemos vivido cosas muy muy bellas. Cómo Dios ha sido generoso, cómo la naturaleza es tan generosa que nos bendice. Ahorita estamos en una situación mundial difícil, pero sin embargo estamos viendo muchas cosas buenas que están empezando a cambiar. Dios es bueno, Dios es soberano, Dios sabe, Dios permite muchas cosas, y esto lo vamos a explicar en un momento más. ¿Cuál es la razón por la cual estamos viviendo lo que estamos viviendo? En esa generosidad de Dios, yo quiero animarte e invitarte a que sigas siendo parte de nuestro proyecto de comunidad Navolato, de comunidad Culiacán, de ser personas con un corazón generoso. Todas las personas de nuestras iglesias locales aquí en Culiacán y en Navolato están invitados a que continúen con un corazón generoso, ayudando y siendo de bendición. Quiero decirte que ya tenemos varias, como 30 despensas. Estamos
siguiendo trabajando en esto porque creemos que va a haber familias con necesidades. Estamos en la etapa difícil de esta pandemia en nuestro país, en una etapa que va de crisis, pero controlada. Creo que Dios está tomando cuidado en muchas cosas, pero pues bueno, hay situaciones y estamos trabajando mucho. Sé generoso, ayuda a la gente que nos ve de otros lugares. Ahí en nuestra página están las formas, cómo puedes tú dar tu generosidad. Créeme que es para ayudar a la gente que bueno, es más vulnerable. Ahorita ya tenemos más de 30, 40 despensas, estamos muy contentos, seguimos trabajando, vamos a comprar más cosas para gente que tiene necesidad, queremos ayudar a la mayor gente posible, entendemos y somos claros. Yo como iglesia, nosotros como iglesia, pues no podremos ayudar a todo el mundo, pero creo que si nos unimos todas las iglesias y las instituciones de nuestro gobierno y particulares, podríamos ayudar a mucha gente. Ahorita nuestra iglesia está apoyando con despensa. Es difícil poder vernos comprar y hacer seguramente por la contingencia, pero te animo a que seas generoso. En un momento más, de hecho al final del mensaje te vamos a mostrar unos ejemplos de lo que hemos estado trabajando, ayudando a gente más vulnerable. Pero bueno, te quiero hablar de la fe. Hoy estamos en una etapa donde necesitamos hablar de fe, necesitamos hablar de cosas que nos ayuden en este tiempo. Nos hemos dado cuenta que la gente ya no ha estado hablando por una situación de problema económico, una situación en el matrimonio, una situación... Ahora las necesidades están cambiando, estamos recibiendo llamadas de personas que nos han dicho estoy entrando en un problema de depresión. Estos problemas son porque muchas de las veces por todo lo que está pasando, por los encierros y todas esas cosas, si no estamos emocionalmente estables, vamos a ser afectados. Por eso yo quiero animar tu corazón a que te mantengas con gozo, con alegría, que puedas distribuir bien tu tiempo en tu casa y que puedas tener fe porque Dios está con nosotros. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, es un versículo muy conocido del 1 al 6 y quiero mostrarte algunas cosas interesantes. ¿Cómo puedes activar tu fe? ¿Cómo puedes hacer que el poder de Dios se manifieste sobre tu vida en las necesidades? ¿Qué es la fe? Hebreos 11, 1 al 6 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Quiere decir, estamos seguros de que Dios nos va a bendecir. Eso es un hecho. Pero el problema es, ¿cómo podemos atravesar esa trayectoria entre lo que he creído y el cumplimiento de las cosas que Dios ha prometido? No es problema yo poder entender esta parte que Dios nos da una garantía de que lo que esperamos va a venir. Y sabemos que vendrá. Pero ¿qué pasa en este lapso de tiempo? En este lapso de tiempo estamos viendo problemas de decaimiento, problemas de falta de fuerza, problemas de depresión, de tristeza, de desánimo, de desmayo espiritual, emocional, donde a veces sentimos que no hallamos la puerta. Pero la Biblia dice en el verso 2 algo que pasamos desapercibido, necesitamos verlo de esta manera. Dice, gracias a ella, o sea, a la fe, gracias a ella fueron aprobados los antiguos, o sea, la gente del pasado, la gente que creía en el Señor en el pasado, en la Biblia, dice la Biblia que por ella, por esa fe, fueron aprobados. Ahora, yo te pregunto a ti, la etapa que estamos pasando ahorita, o la etapa que tú estés viviendo en tu vida personal, o familiar, o matrimonial, qué sé yo, de todo tipo, ¿estás siendo aprobado en la fe? Dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, todavía habla. Y luego dice, por la fe, Enoc, está hablando de la fe de los antiguos, por la fe de Abel, por la fe de Enoc, fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte.
no fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y dice el verso 6, aquí está la clave. En realidad, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, animo a la gente que está apuntando, que está ahí en su sala o en su comedor, apunte. Quiero decirte que esto es lo que te va a llevar a que puedas vivir una vida de fe y que podamos juntos salir de esta situación y de cualquier situación. La Biblia dice en el verso 6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué se necesita entonces? Se necesitan de 3 cosas interesantes. Número 1 dice, ya que cualquiera que se acerca a Dios. Si puedes apuntar ahí, apunta, acercarme a Dios. La primera parte que Dios nos habla es acercarnos al Señor. Dice, cuando nos acercamos a Dios, tienen que creer que Él existe, dice el verso 6. Entonces yo necesito empezar a creer que Dios está con nosotros. Que la Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor es nuestro pastor, que nada nos faltará, que somos cubiertos, somos protegidos por su presencia, que somos como esos polluelos que estamos debajo de las alas de esa gallina. Quiere decir que estamos protegidos, estamos cuidados por Dios. Dice el que se acerca al Señor necesita creer, pero también dice, y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, vamos a enumerar. La fe es sin fe, mejor dicho, dice el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es un mandamiento. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la fe debe de ser una fe real y se debe de experimentar en tu vida. Yo era una persona que no creía en Dios. A la edad de 11, 12 años, yo me perdí completamente. A los 13 años yo estaba completamente involucrado en cosas que no agradaban al Señor. En mi prejuventud, en mi adolescencia, fue una etapa difícil. A los 15, 16 años el Señor me rescató, pero en esa etapa yo me sentía superior a cualquiera. Yo era una persona que me burlaba de las iglesias cristianas. De hecho, era lo contrario a las iglesias. Los que conocen mi testimonio, la gente que me conoce, pues sabe de dónde me sacó el Señor, empezando de una problemática con la música rock, que empezó como una diversión a los 11, 12 años, escuchar música rock, hasta encontrarme en un problema ya de entrar en asuntos de vicios y ocultismo y ese tipo de cosas. Mi forma de vestir era totalmente distinta, de demonios y de 1000 cosas. Mi vida estaba completamente perdida. Yo vi a mi mamá llorar muchas veces por mi rebeldía, por lo que yo hacía. Yo era una persona que no creía, pasaba por las iglesias cristianas, les aventaba piedras, les gritaba que eran unos mentirosos. Y mira, ahora resulta que yo estoy hablando. Yo espero que nadie en nuestra iglesia vaya y nos apedree como yo lo hice un día. Pero yo no creía, yo no tenía fe. Pero cuando el Señor me rescató, cuando el Señor me salvó, cuando el Señor me sacó de problemas de tabaquismo, de alcoholismo, cuando el Señor me libró de la muerte, cuando el Señor me libró completamente de muchas cosas que hoy creo que no estaría aquí o viviría de una manera deplorable o mal o cotidiana. Pero quiero decirte que el día que Jesús vino a mi vida, a la edad de 15, 16 años, mis papás me invitaron a la iglesia. Ese primer día Dios cambió mi vida. De hecho, fue antes. El pastor fue antes a la casa, antes de yo ir. Yo tenía una colección de 100 cassettes de música rock y revistas, y mi cuarto con pósters y de demonios y mil cosas. Esa noche que fue el pastor a predicarme, que fue a hablarme de Cristo, él me dijo que abriera mi corazón y recibiera a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Te juro que ese momento no supe lo que hice. Yo solamente le seguí el rollo, como dicen los jóvenes, al pastor que me visitó esa vez.
Pero esa decisión tuvo algo muy poderoso, que cuando decidí aceptar a Jesús, mi vida cambió. Tengo algunos de mis hermanos que están aquí, no sé si lo recuerdan, pero ese día, esa noche, yo tomé una decisión. Fui radical. Y esa noche yo tomé una decisión de quitarme de todo lo que hacía cuando era para mí muy difícil. Al día siguiente rompí todos los discos, los cassettes, rompí todas las revistas, quité todo lo que había en mi cuarto. Mi vida cambió de una noche, ahora sí, de un día para otro, mi vida fue transformada y no ha sido algo que me ha afectado más. Dios ha sido bueno. Me he quitado completamente de todas esas cosas del pasado. Ahora lo uso en el sentido de poder ayudar y animar a más jóvenes y a más personas a que entiendan la importancia de creer en el Señor. Ese día Dios me dio la fe suficiente. Pude creer. Después de ser un incrédulo, pude creer y Dios rescató mi vida. Por eso yo te predico ahorita esto. Sin fe es imposible agradar al Señor. Cuando Dios me salvó, cuando Dios me rescató de todas esas cosas y de todas las cosas que he vivido en la vida, supe algo. Para Dios, nada sería imposible. Para Dios, nada es imposible, pero es para el que cree. Yo te pregunto, ¿tú crees? El verso 6, se lo vuelvo a repetir, dice interesantemente, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Y te menciona aquí las tres cosas. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensa quienes lo buscan. Entonces vamos a ver, fe no es decir nada más creo y se acabó. Esto es algo importante y la Biblia nos enseña en el verso 6 algo conjunto que a mí me encanta y lo podemos meditar, lo podemos estudiar, porque podemos decir que lo que el Señor busca primero para que nuestra fe se active es que podamos acercarnos al Señor. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú decides acercarte a Dios, hay muchas maneras de poder acercarte al Señor. Pero la otra parte es que tú necesitas, después de acercarte, necesitas empezar a creer en el Señor. Y esto es algo que tienes que tenerlo dentro de tu corazón y en tu mente, que es una convicción. Tú y yo creemos en el Señor, creemos en Dios. De hecho, si hacemos una encuesta en nuestras ciudades, más del 99% va a decir que cree en Dios. Pero no se trata de creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿Cómo puedo creerle al Señor? Cuando yo lo busco y empiezo a creerle a Él, entonces viene cuando yo me acerco, después creo en el Señor y dice la tercera parte, dice que Él recompensará a los que le buscan. Como tú, ahorita en este momento tú estás buscando al Señor. ¿Cómo buscas a Dios? Orando, leyendo la palabra, estudiando la palabra de Dios, conectándote. Ahorita, pero cuando esto pase, pues tú y yo buscamos al Señor yendo a la iglesia, porque es muy importante acercarnos a la iglesia, ir y convivir los hermanos juntos en armonía, como pronto lo vamos a hacer, primeramente el Señor, y vamos a volver a convivir y a abrazarnos y a saludarnos y a poder estar juntos como hermanos, como dice la palabra de Dios. Esa es la forma como podemos buscar a Dios. Tienes que acercarte al Señor, tienes que creer en el Señor y tienes que buscar a Dios de las maneras como Dios nos enseña a buscarle. Ahora, cualquiera me puede decir, pastor, es que yo estoy cerca de Dios, yo sí me acerco al Señor. Pero la pregunta no es si te acercas, la pregunta es que si crees en Dios cuando te acercas a Él. Conozco mucha gente que dice que está cerca de Dios, pero está llena de miedo. Está llena de temor, temores innecesarios. Yo no estoy hablando de la precaución, estoy hablando del temor. Cualquiera de nosotros podemos ser precavidos por educación o por, no sé, pero realmente
hay gente que se cuida por temor. No debemos cuidarnos por temor. Debemos de cuidarnos por ser responsables, simple y sencillamente. Pero el problema es que mucha gente dice que se acerca al Señor. Pero la pregunta es, ¿le creemos? Ahora me puedes decir, pastor, yo me acerco al Señor, yo me acerqué al Señor y le creo, yo creo en Dios, creo que no hay nada más que Dios. Ok, pero ¿lo buscas? Ahí está el asunto. Puedo presumir que yo me he acercado a Dios yendo a la iglesia y que creo en Él porque no creo en otra cosa más que en Dios. Pero ¿realmente lo estás buscando? Una persona que se acerca y cree, pero no busca al Señor, ni orando, ni leyendo, ni conectándose para escuchar la predicación, ni yendo a la iglesia. O sea, realmente no estás buscando al Señor. Vamos a la iglesia como por miedo, porque si no voy a la iglesia, entonces Dios me va a castigar durante la semana. No es la fe, esa no es la fe correcta. La fe correcta es que tú te acerques al Señor, pero que también creas en Él, pero que también dediques tu vida a buscar al Señor todos los días. Te animo a que tengas tu devocional en el internet. Vete a Google y puedes encontrar devocional para cuarentena o devocional para un año de la Biblia, de lectura. Búscate una Biblia donde atrás, en la parte de atrás, vengan lo que es el devocional de cómo leer la Biblia en un año. Y ponte a buscar al Señor. La gente ha estado mandándome preguntas, mensajes, porque están leyendo. Están diciendo, pastor, leí esta parte, ¿qué significa? Otra persona me habló, me dijo, pastor, leí esta parte, esta profecía, ¿qué significa? Quiero decirte que hay cosas que no las sé todas. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de interactuar y poder leer, estudiar, meternos a la Biblia. Es impresionante las cosas bellas que Dios nos enseña, y poder responderle a la gente, poder hablarle y decirle, mira, esto es lo que significa, esto es lo que Dios quiere hacer, esto es lo que Dios está hablando ahora. Y esto es algo muy impresionante. Esto es buscar al Señor. Que tú puedas cerrar tus ojos ahí donde estás en tu sillón. No sé, después de haber hecho algunas cosas por ahí, te toca estar en tu sillón o en tu cama. Medita, cierra tus ojos. Busca a Dios. Lee la palabra de Dios. Quiero decirte que el próximo jueves vamos a tener un estudio a través de internet. Te voy a avisar. El jueves busca al Señor también en línea. Conéctate este próximo jueves a un estudio que voy a dar importante. Pero busca a Dios. Necesitas acercarte a Él. Necesitas creer en Él. Pero necesitas todos los días buscar al Señor. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué hace un momento te hablaba de la fe de los antiguos? ¿Por qué fue aprobado? Estos hombres de la fe en la antigüedad fueron aprobados en esa fe. Porque eran personas que se acercaban, que creían y que buscaban al Señor. Por eso fueron aprobados. Por eso te preguntaba, ¿tienes una fe aprobada? Simplemente porque te has acercado a la iglesia, pero no crees y no lo buscas. O quizás te has acercado y crees, pero no dedicas tu vida en una búsqueda del Señor. ¿Tu fe está aprobada? Si tú cumples con estas tres partes, Dios aprueba nuestra fe. Que podamos acercarnos, que podamos creer en Él y que podamos buscarlo todos los días, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Tu fe es aprobada, y por eso dice la Biblia que la fe de los antiguos es comparada para demostrarnos que la fe hace cosas maravillosas. ¿Como cuáles? Hebreos 11:29 dice, por la fe el pueblo cruzó el mar rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaban cruzarlo, se ahogaron. Mira la fe de los antiguos, al grado de que el mar se pudiera abrir y aún el enemigo tras de ellos, el enemigo siendo derrotados por Dios. Esto me habla de una fe que hace cosas muy bellas, una fe que hace cosas poderosas. La fe es mucho mejor que cualquier cosa. Quiero decirte que por la fe de los antiguos
La fe hace cosas muy bellas. De hecho, simplemente Dios te dice, o tú podrías preguntar, ¿cuánta fe necesito para ver cosas bellas en mi vida? Quiero recordarte que la Biblia dice que si tuvieras una fe como del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate y vete al mar, y el monte se quitaría y se echaría al mar. Estamos hablando de una pequeña fe. Imagínate una fe grande. Con una pequeña fe puedes hacer cosas maravillosas. Todo lo hacemos por fe. Hoy en día los jóvenes tardan mucho para casarse, y que no tienen esto y que no tienen lo otro, y que aquí que mejor se esperan, y los jóvenes se están casando hasta los 28, 29, 30 años. Quiero decirte que cuando yo me casé por fe. Tuve fe de que Dios iba a proveer todas las cosas, y hoy vivo feliz, vivo contento con las cosas suficientes, necesarias. Incluso puedo decir más que suficientes, porque Dios ha sido bueno. Todo lo hacemos por fe. Yo me casé por fe, fui pastor por fe. Yo no fui a ningún seminario. Yo tuve a mis pastores que me educaron, que les mando un fuerte saludo a mi pastor Genaro y mi pastor Gerardo, con mucho amor. Los extraño, les mando un abrazo virtual. Pero ellos me enseñaron a vivir por fe. Yo me hice pastor por fe. Me vine a Culiacán desde mi tierra por fe. Hoy cumplimos un año. Es nuestro primer aniversario de la iglesia que rentamos hace un año. Lo hicimos por fe. No teníamos nada. Y todavía en los primeros días de que entramos, el enemigo viene, nos roba y nos lastima. Y todo lo hicimos por fe. Hemos creído que nuestra iglesia va a crecer a muchísima gente. Y esto es por fe. La fe hace cosas maravillosas. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu problema? ¿Tu problema es la depresión? ¿Tu problema es la tristeza? ¿Tu problema es que no sabes a dónde irás? Tu problema, quizás hay mucha gente que ahorita está sufriendo por el pensamiento de ¿y cuánto tiempo voy a vivir? ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu montaña? ¿Qué problemas es lo que tú estás viviendo? ¿La economía? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? ¿Cuál es tu montaña? El pueblo de Dios desarrolló fe, una fe tan poderosa que fue capaz de cruzar el mar. La fe, mi hermano, lo que hace es mover la mano de Dios a favor tuyo. Llorar, patalear, enojarse con Dios no mueve la fe, la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es nuestra fe. No estés triste, no estés con depresión. Anímate, levántate, cumple con estos requisitos. Acércate al Señor, cree en Dios, y ahorita después de este estudio agarra tu Biblia, empieza a leer, empieza a buscar al Señor en oración. Créeme que la depresión se va a ir, los problemas se van a ir, todo se va a ir. Ahorita te voy a enseñar un poquito más de lo que hacían los antiguos, pero la Biblia dice que nosotros debemos aprender a usar la fe que Dios nos ha dado, esa fe poderosa como lo hizo el pueblo de Israel. Éxodo 14:10 dice, el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Miren lo que ocurre aquí. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Este panorama es lo que estamos viviendo ahorita, todos los días, y cuántos infectados, y cuántos han fallecido, y cuántos países están sufriendo por el COVID-19, y parece que nos quiere alcanzar el enemigo, y ya no salgas, y esto, y lo otro, y aquello, y cuando salgas sales con miedo, y parece que el enemigo está pisándonos nuestros talones. ¿Qué se hace en ese momento? ¿Qué se hace en ese punto donde parece que estamos siendo perseguidos por el enemigo? Y hay dos cosas importantes. La Biblia dice que sí sintieron miedo, pero no se quedaron ahí. Número 2, dice la Biblia, clamaron al Señor. ¿Qué harías tú si el enemigo te persigue? ¿O qué estás haciendo tú ahorita que el enemigo del virus nos está persiguiendo? Ahorita ya hay muchos infectados en nuestro país. El pico más alto será la próxima semana, 2 semanas más. ¿Qué puede pasar?
que entremos a la tercera fase donde ya sean más de 1,000 personas las infectadas en nuestro país y que las infecciones sean ya de persona a persona, porque sabes que eso va a pasar. Sabes que como cualquier otra gripa o enfermedad, un día nos va a dar a todos, de alguna u otra forma. Pero ahorita lo que está haciendo nuestro gobierno es cuidar el pico más alto, que no rebase a nuestras instituciones médicas o hospitales. Y eso es bueno, aunque hay otras cosas colaterales. Pero bueno, yo quiero decirte que si sientes que esto es algo que, como un enemigo que te está persiguiendo y lo único que está produciendo es miedo, bueno, esa es la primera parte, pero no te quedes ahí. La segunda parte es: clama al Señor. Estoy seguro que cuando levantas tu voz y le dices: Dios, yo me cubro con tu sangre preciosa, o yo vengo y clamo a ti, Señor, Padre, podrán caer a mi derecha, a mi izquierda, pero tu palabra dice que a mí no me tocará. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? La Biblia dice que hay ángeles alrededor de nosotros, y lo más precioso es que su sangre, la sangre preciosa de Jesús, nos cubre y nos guarda. ¿Alguien me puede decir amén ahí desde su casa? Esto es importante que tú y yo podamos entenderlo, que podamos vivir en una libertad en nuestra fe. Sí, tenemos miedo, el pueblo de Israel lo tuvo, como los egipcios los estaban persiguiendo, pero empezaron a clamar al Señor, no se quedaron en el miedo. Clamaron, y eso es en la búsqueda que tenemos con Dios. Cuando tú buscas al Señor porque te has acercado y has creído, pero lo estás buscando, algo poderoso viene, empiezas a sentir como miedo, pero de repente tu clamor se convertirá en un arma poderosa de fe que te levantarás, y tu fe se irá, tu miedo se irá en el nombre de Jesús. De hecho, la Biblia dice que Dios nos conduce a lugares estrechos. ¿Por qué? Una de las cosas por las cuales a veces Dios permite que pasemos por lugares estrechos, por problemas, por montañas, por situaciones, por cosas como lo que vivimos hoy, es para doblar nuestras rodillas. Estoy impresionado como líderes mundiales, Panamá, Paraguay, El Salvador, España, el mismo Estados Unidos, Guatemala, están sus gobernantes y sus presidentes y sus primeros ministros están doblando sus rodillas en Italia, en Francia, en España, en China, doblando sus rodillas al Señor. ¿Cuándo podíamos ver a un presidente, y no a uno sino a muchos hoy en día, clamando a Dios, diciendo que solamente Dios es el único que los puede ayudar? ¿Te has doblado tus rodillas en este momento? ¿O todavía no sientes que es necesario doblar nuestras rodillas? Yo te animo, quizás ahorita estás con tu familia, pero más tarde enciérrate en tu cuarto y dobla tus rodillas, y juntos clamemos al Señor que Dios nos cuide y que Dios nos guarde de cualquier situación en contra de que el enemigo no alcance a nuestro país. Tú y yo debemos clamar al Señor. No es doblar nuestras rodillas ya que haya miles de infectados en nuestro país como otros países lo están haciendo. Necesitamos entender lo que otros países están viviendo, y tú y yo doblar nuestras rodillas ahora. Es importante buscar al Señor. Quizás hay un momento en nuestra vida donde creemos que no hay solución para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestra economía, para nuestro país. Es el momento de clamar. Es el momento de doblar nuestras rodillas delante del Señor. Así lo hacían los antiguos. La solución fue clamar al Señor. Ante una situación imposible, tuvo que quitar el miedo y cruzar el mar con fe. Así es que vamos hacia adelante. Dios le dijo a Moisés, y con esto quiero terminar. Después de que clamaron, Dios les dijo: Moisés, ¿por qué claman a mí? Y viene la respuesta.
dile al pueblo que avancen. Wow, esto me encanta. Dile al pueblo que marchen. Dile al pueblo que se levanten de clamar. Ya lo hicieron, ya escuché. Ahora se ha activado mi poder sobre ustedes porque la fe ha venido a ustedes. Levántense, sigan adelante y van a ver mi gloria, dice el Señor. Dios nos está diciendo que clamemos al Señor, pero después de clamar, ya, toma una decisión, levántate, sigue adelante. Inmediatamente va a llegar el favor de Dios sobre tu vida. Wow, me encanta la palabra, cómo nos enseña tantas cosas. Es tan interesante que podamos ya tomar una decisión. Si tú dices, pastor, todavía tengo miedo de tomar una decisión en mi vida, no puedo avanzar. Bueno, sigue clamando. Sigue clamando para que el poder de la fe se active en ti, pero no te quedes ahí llorando, no te quedes ahí acostado, no te quedes ahí triste, sino dice, Señor, ya te escuché, mi poder se está activando en ti, pero ahora te toca moverte. Recuerda que la fe es acción. Te tienes que mover, tienes que decir, sí puedo, tienes que decir, lo voy a lograr, tienes que decir, mi economía va a cambiar, tienes que decir, mi matrimonio será diferente, mis hijos cambiarán, mi vida cambiará, ningún virus afectará a mi vida, me voy a cuidar. Pero no hay temor, clamé al Señor, la fe vino sobre mí y el favor de Dios estará contigo cuando tú te levantes, cuando tú digas, el temor está afuera. Dios, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todas las personas que me están viendo de nuestra iglesia local, comunidad Culiacán, comunidad Nabolato, si hay invitados viéndome y la gente que está afuera, que nos está viendo desde otros lugares, o va a ver este video porque va a estar cargado en las redes y lo ves en otro momento, quiero animarte a algo. Busca al Señor con todo tu corazón. Dios te quiere llamar hijo, no simplemente parte de su creación. Dios te quiere llamar hijo, porque es a los hijos, no simplemente a la creación, sino a los hijos, a quienes se les entrega una herencia. Y Dios te quiere entregar una herencia de salvación que incluye gozo, felicidad, prosperidad, bendición abundante y todas las cosas que Dios quiere entregarte. Hay una herencia grande para ti, pero es necesario que tú abras tu corazón al Señor y lo aceptes como tu Señor y tu Salvador. Y yo quiero ayudarte. Si tú estás allí, te sientes cómodo, inclina tu rostro un momento y repite después de mí esta oración de fe. Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste por mí y derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. En esta hora te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que yo solo no puedo. Te necesito. A partir de hoy, Señor, no solamente me acercaré y creeré, sino te buscaré con todo mi corazón. Y si hay miedo, sé que voy a clamar a ti y tú escucharás mi voz, animarás mi fe para poder avanzar, moverme, y sé que tu favor estará de mi lado. Gracias, Señor, por tu salvación. Amén y amén. Los bendigo, los cubro con la sangre de Cristo. Quiero animarlos a que nos ayuden a compartir nuestro canal de YouTube. Dale like allí, por favor. Comparte nuestro canal, que mucha gente, que ya gracias a Dios tenemos la oportunidad por el internet de llegar no solamente a nuestros lugares locales, sino ahora podemos atravesar las fronteras por el internet. Pero ayúdanos, danos like por favor a nuestro canal de YouTube y que mucha gente se entere de estos mensajes de fe. Los bendigo, los cubro con la sangre de Cristo. Este jueves pronto vas a recibir información a través de las redes de nuestra reunión en línea el jueves, este jueves próximo, y el próximo domingo nos vemos a las 10 de la mañana. Dios nos los bendiga. Hasta luego.
Anuncios en Comunidad. Puedo ver, escuchar. Me anhelo que el mundo te conozca. Todos te merecen y cuando te escuchen podrán ver que siempre estuviste ahí. Padre nuestro que estás en el cielo, que tu voluntad sea y que tu reino venga. El día de hoy estamos muy contentos porque pudimos llegar a la meta de 200 juguetes, 200 sonrisas. No olvides visitar nuestras redes sociales. Facebook, /ccm.culiacán. Instagram, /comunidad.culiacán. Y YouTube, /C/comunidad Culiacán. Te esperamos el próximo domingo en punto de las 10 de la mañana por nuestro canal YouTube, /C/comunidad Culiacán. Te esperamos.